Si las calles pudieran hablar, contarnos las historias que rondan en sus cuerpos, ¿qué tantas cosas nos dirían? ¿Cuántos sucesos extraños nos podrían narrar? Santiago era un viejo camionero de unos 57 años de edad. Había recorrido miles de kilómetros en su viejo camión de carga. Él era una persona solitaria en toda regla. Hacía su trabajo en tiempo y forma, sin demora alguna. Concentraba toda su atención en entregar los paquetes. Incluso no preguntaba qué clase de contenido había dentro de la carga que debía de llevar. Era respetado por sus superiores. A pesar de trabajar por más de 25 años como camionero, Santiago rechazaba cualquier clase de ascenso, puesto que ya no conduciría más su viejo camión. Santiago conducía un modelo Mack RW613 del año 85 color rojo. Aún daba batalla en el trabajo, pero nunca dejó de funcionar, ni en las peores condiciones que supusiera la carretera. Santiago cuidaba mucho su viejo Mack como si fuera un hijo. Vivía en una pequeña ciudad donde gran parte de la economía del lugar era gracias a la empresa Industrias Gen. La empresa estaba financiada por el gobierno. Los camioneros como Santiago debían entregar cientos de paquetes en todo tipo de lugares. Era un trabajo pesado y cansado, pero la paga no estaba mal. Lo único malo que se podría decir era que Industrias Gen estaba muy relacionada con el gobierno. Los compañeros de trabajo de Santiago siempre se reunían 1 o 2 veces por semana para evaluar las condiciones de la ruta, los trayectos y ese tipo de temas por el estilo, pero siempre tenían algo en común que contar. Se decía que tras pasar las 3 de la madrugada en la carretera, uno debía de parar a descansar, pues a esa hora varios sucesos extraños pasaban en la carretera. Muchos afirmaban ver sombras gigantes en medio del camino, incluso fantasmas y ese tipo de cosas. Santiago se abstenía de cualquier comentario u opinión de sus compañeros, pues jamás le había ocurrido algo similar a lo que sus compañeros relataban. Una noche, durante el día libre de Santiago, se encontraba descansando en su vieja cabaña. Era humilde, sencilla pero acogedora. En ese momento sonó su teléfono. Era el señor Raúl, su jefe. Tenía un trabajo urgente que necesitaba entregar. Santiago nunca dudó en tomar un trabajo de último momento. Salió de su casa, encendió su viejo Mack y juntos emprendieron el viaje hasta Industrias Gen. No quedaba muy lejos de donde él vivía. Una vez llegó a su trabajo, comenzó a caer una tormenta eléctrica demencial. En la vida había caído una lluvia de esa magnitud en la ciudad. Los operarios que trabajaban sin descanso en meter la carga en el contenedor se preguntaron por qué la urgencia de llevar esa carga tan noche. Eran raros ese tipo de encargos. Lo más curioso era que la carga era una simple caja de madera. Claro, esa caja era enorme, pero no entendieron el motivo de la urgencia. Raúl les señaló en un mapa el lugar al que Santiago debía de llevar la carga. Dadas las condiciones y la urgencia del trabajo, Santiago recibiría el triple del pago común por llevar dicha carga a su destino. Sin embargo, había una petición que Santiago debía de cumplir. Bajo ningún motivo, la carga debía de llegar después de las 3 de la mañana. Sin perder más tiempo, el viejo Mack emprendió la marcha con rumbo a un destino misterioso. Eran las 12:07 de la noche, cuando Santiago pudo emprender el camino hacia la carretera. La lluvia comenzaba a disminuir, los rayos iluminaban parte del camino, el frío se hacía más y más prolongado. Santiago vestía un rompevientos, junto con unos guantes negros. No podía pedir mejor protección ante el inclemente frío de la madrugada. La carretera era solitaria, nadie transitaba su asfalto, ni una sola alma en pena se podía ver a lo lejos. La carretera tenía muchas curvas, unas más pronunciadas que otras. El paisaje, a pesar de ser poco visible, contaba con cientos o quizás miles de pinos esparcidos en otros miles de hectáreas verdes. Era un lugar solitario,
Santiago se sentía cómodo en ese lugar. No le molestaba en absoluto el silencio. En ese momento, un alce de color blanco, de mínimo 2 metros de alto, se cruzó en la carretera. Santiago trató de frenar de golpe, evitando lastimar al animal. Fue inútil, porque el viejo Mac alcanzó al gran alce. Voló por los aires hacia atrás del camión. Se estampó en el parabrisas, astillándolo casi por completo. Un sonido de agonía se escuchó en aquel momento. Al frenar por completo, Santiago se quedó perplejo. Aún con sus manos sujetando firmemente el volante, suspiró hondamente y sacó el aire lentamente. Sintió un miedo atroz. Decidió salir, no sin antes orillarse. La lluvia era poca. Santiago tomó de la guantera una lámpara para iluminar el camino. Bajó de su camión, miró hacia atrás, pero para su sorpresa, el alce no estaba tirado en medio del camino como Santiago pensaría. Buscó alrededor para encontrar al animal, pero ni rastro del alce. No tenía tiempo que perder, pues la carga debía de llegar a su destino antes de las 3 de la mañana. Todo parecía muy extraño. Santiago decidió revisar la carga. Todo marchaba bien. La caja estaba intacta. Era imposible que estuviera en esas condiciones, debido al golpe que recibió el camión. El parabrisas delantero quedó completamente astillado por el fuerte impacto del animal. Ya habían pasado poco más de 1 hora desde el inicio del viaje. Era la 1:14 de la madrugada. Aún con el parabrisas hecho añicos, Santiago debía de entregar la caja a su destino. El viejo Mac rodaba sin ningún problema. Tanto los frenos como las luces funcionaban de maravilla. El único inconveniente era la poca visibilidad del parabrisas. Eso, junto con un poco de lluvia. Si Santiago podía manejar a un ritmo constante, no habría problemas en llegar a tiempo. Pues, a falta poco menos de 1 hora, según sus cálculos, podía llegar a su destino. Tras pasar un tiempo, poco más de 20 minutos, otro alce apareció de la nada, y esta vez, dada la poca velocidad con la que Santiago manejaba el camión, frenó a tiempo, pero algo no cuadraba, puesto que aquel nuevo animal estaba tumbado en medio del camino. ¿Cómo era posible que 2 alces aparecieran casi al mismo tiempo? Con suerte, en aquella carretera, veías un ejemplar así una vez cada 3 o 4 meses máximo. Santiago bajó del camión y trató de ver qué estaba ocurriendo. En ese momento comprendió una cosa. Aquel animal había sido el mismo que tiempo atrás había atropellado, pues era de color blanco y sus heridas reflejaban que lo habían atropellado. Esto debido a que aquella carretera solo iba en un sentido y era poco probable que alguien más transitara en ese lugar. ¿Cómo era esto posible? Ya que había pasado como mínimo un par de kilómetros. Era imposible que dicha criatura haya avanzado tanto tiempo a pie y con esas heridas. Santiago regresó al camión. Trató de contactar por medio de la radio a la torre de vigilancia de la empresa. En ese instante, un sonido ensordecedor se escuchó en el cielo. Parecían unas trompetas, combinado con una clase de mecanismos extraños. Santiago se tapó los oídos, ya que aquel sonido era escalofriante. Miró hacia arriba, pero el parabrisas impedía ver claramente qué estaba ocurriendo afuera del camión. Una luz surgió delante de él, parecía un resplandor. Cegó momentáneamente a Santiago, y de un instante a otro todo quedó en silencio, incluso la lluvia paró en seco. ¿Qué carajos estaba pasando? Cuando Santiago cobró nuevamente la cordura, la luz había desaparecido. Trató de ponerse en contacto nuevamente por radio, pero para su sorpresa, todos los aparatos electrónicos dejaron de funcionar. Todo quedó completamente a oscuras, incluso la linterna no encendía.
Bajó del camión una vez más. La luna reflejaba un poco de luz. Al mirar por todos lados, el alce ya no estaba en medio del camino. Santiago comenzó a sucumbir en la locura. El viejo Mac no funcionaba. Todo le daba vueltas. Nuevamente, las mismas trompetas se escucharon en el cielo. Esta vez eran más intensas. 2 luces aparecieron en el cielo. Las luces parecían danzar en el cielo, como si trataran de bailar en una danza perfecta, en sincronía. Santiago las observó y se quedó un par de minutos ahí. Todo cambió cuando Santiago vio que de esas luces algo muy grande y blanco caía desde el cielo. Era aquel alce que momentos antes estaba tumbado en la carretera. Santiago se movió a un lado lo más rápido que pudo y el alce terminó estrellándose en el contenedor del camión. Destrozó toda la parte trasera. Debido al choque, Santiago se quedó tendido en el asfalto, golpeándose la cabeza. Debió desmayarse cerca de 2 horas. Eran las 3:43 de la mañana. Pero claro, Santiago no sabía la hora, solo la carretera conocía la hora exacta. Al incorporarse, Santiago trató de encender la linterna. Funcionaba sin problema alguno, al igual que las luces de su viejo Mac. Miró la parte de arriba del camión. Observó el cuerpo del alce, que estaba esparcido por todos lados. La sangre brotaba por cada rincón del lugar. Caminó torpemente hacia la parte trasera del viejo Mac. La puerta del contenedor estaba abierta debido al impacto del animal que cayó del cielo. Miró dentro para saber si la caja estaba bien. Para su sorpresa, la caja estaba completamente destrozada. Trató de ver qué había dentro de la caja, pero lo que había dentro de ella no tenía lógica alguna. Una criatura poco más grande que un niño se encontraba dentro de lo que parecía un ataúd. Parecía el cuerpo de un ser de otra dimensión. Santiago no entendía por qué aquella cosa estaba dentro de su camión. Se acercó lentamente. Su mano se movió en un impulso de adrenalina para tocar a aquella criatura. Cuando tocó su piel, Santiago entró en un estado de meditación. Sus ojos se volvieron blancos, mirando hacia el cielo. Una serie de imágenes pasaron por su mente, de un lugar extraño, confuso y sin sentido. Era como si muchísima información le entrara a la cabeza. No podía parar y entendió que todas aquellas cosas extrañas que pasaron se debían a esa criatura. La locura corrompió la mente de Santiago y sin más, su mente se sumergió en un profundo sueño sin fin. En las noticias de la ciudad cubrieron la muerte de Santiago como un incidente en carretera al chocar con un alce. Industrias Gen confirmó que Santiago había tenido problemas con la empresa muchos años atrás, pero claro, todo era mentira. No se mencionó el tema de la caja, ni tampoco el contenido que tenía dicha caja, pues ahora el gobierno tenía en su poder el contenido de la misma. Las carreteras en la noche pueden ser frías y solitarias, pero las verdaderas historias solo las conocen ellas. Si pudieran hablar, ¿cuántas historias perturbadoras nos contarían?